¿Qué tal? Vamos a hablar, voy a hacerlos por separado, la semana de Demet y la semana de Jan. Bueno, estuve bastante desaparecida unos días porque unos cólicos renales que van y vienen, que son tremendos, pero bueno, no es que me sienta del todo bien, pero estoy bastante mejor. Vamos a empezar entonces con esto. Hoy quería sacar una carta de, a ver cómo están ellos. Tengo a mi hija postiza, que es una perrita, y no me deja hacer nada porque es muy cachorrita. Pero bueno, ya lo vamos a hacer de a poquito. Ahora lo vamos a sacar. Lo primero que quise ver hoy es cómo está ella. Bueno, eh, a ver, le voy a dejar porque si no, no puedo. Anda para abajo. Dale. Ah, está el loco, la templanza, el emperador, el papa, la torre en contra, la emperatriz, la papisa y la luna. Bueno, hay cosas que ella quiere que sí van a suceder, pero no de inmediato. Tiene que esperar que el tiempo pase. O sea, por más que ella intente, los tiempos son los que son y lamentablemente no, ya sea por H o por B, no los va a poder eh, apurar. ¿Pero por qué? Porque en su momento también es como hubo, acá me está diciendo un poquito que hubo una especie de estancamiento de ella, ¿no? O sea, se tendría que haber movido, sí, pero bueno, las cosas suceden cuando tienen que suceder, eso es así. Bueno, eh, tiene que empezar, y esto es general, no es en referencia a Jan ni nada, sino ya lo que sea su familia, a su entorno, porque hoy anduve tirando bastante y lo que veo es que ella está enojada con alguien, puede ser o su madre o su hermana o una amiga, yo no sé quién es. Parecería un poco más grande que ella. Pero tiene hasta características de una persona por ahí con algún tipo de enfermedad crónica. Esta persona, no sé quién puede llegar a ser, como alguna especie de depresión o algún tipo de, a ver, una enfermedad dentro de lo que es lo que son mentales. Si no es depresión, puede ser anorexia, algún tipo de eso, pero son esas características. Eh, bueno, tiene que dejar de sentir un poco con el corazón y pensar con la razón. Si bien acá hay alguien que la está conteniendo, si esto es verdad, pero va a tener que empezar a dejar cositas de lado, o sea, todo lo que es el entorno de ella, ya sea su familia o lo que sea, lo va a tener que empezar a dejar un poco de lado. Bueno, acá con el Papa y el Loco, bueno, va a tener que arriesgar. eh, sí, va a desoír por ahí consejos por ahí que le dé su familia, pero esto es por amor o por la situación que la está cegando ya. Tal vez los consejos que le den, no sean los mejores. También nos habla de que es una persona extremadamente sincera y creativa. Está ahí mirando este bicho chiquito, me hace reír. Bueno, ella sí está en la búsqueda del amor y si corre riesgos probablemente sean recompensados. Si bien acá también habla de una relación seria y comprometida con otra persona, que va ya más allá de lo físico, que es lo álmico, también acá me habla de otras cosas. Pueden ser dos mujeres, es también acá hay una persona, ella por ahí demasiado tiempo sin, sin agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Entonces es todo este asunto, lo único que le trae es confusión,
pérdidas, pero la pérdida de ella misma, o sea, como que ella misma se está perdiendo si no toma el toro por los cuernos. Digamos que lo tiene que hacer ya, porque cuanto más pasa esta situación, más difícil es de ver la salida. Y más la va a deprimir y más difícil va a ser ver la luz, honestamente. Bueno, ¿qué más tengo para decir? También puede hablar de la situación de su pareja actual, que es una situación engañosa, que es algo oculto, que obviamente que entre ellos no hay comunicación, la comunicación es mínima, pero es algo que es engañoso. Y la torre al revés, más allá de que pueda significar catástrofes o que todo ese tipo de cosas que ocurrieron, es algo como que no termina, ella no termina de cerrar, esa torre, ese mal momento que puede ser, ya sea personal o puede ser lo que pasó, no termina de asimilarlo. ¿Esto va a terminar? Sí, va a terminar, pero me habla de un sufrimiento también. Y acá no sé qué pasó con alguna persona de su familia, honestamente no lo sé. Vamos a agarrar acá una carta para ver. La carta que la describe hoy, ¿no? A ver. No, esta no era, yo quería sacar. Esto es el corte. Esta. Ay, no muerdas. Ahora sí. La suma sacerdotisa en su parte negativa. Bueno, no puede, digamos que está cansada de guardar secretos, sí, está recansada. Está a punto de estallar también, sí, esto es verdad, pero también es como que no, en este momento su parte espiritual no está conectando. O sea, necesita que su parte espiritual empiece a conectar con el universo, con sus guías, con todo, porque está como muy estancada ella en este momento. En el aspecto espiritual me refiero. Bueno, digamos que no la está pasando bien, para ser cortos. A ver, ya pará, loca. Bueno, vamos a ver las cartas de la semana. 4, 5, 6, 7. Bueno. Bueno, acá nos salió el caballero de bastos, la reina de oros, la estrella, la torre, la suma sacerdotisa, el 2 de bastos y el mago. A ver, acá nos habla que hay un hombre que impaciente por estar con una mujer sensata y tranquila, ¿no? Y, y una mujer que está enamorada de un hombre muy, muy atractivo. También que está ilusionada, que sí, que siempre le sale que como que tiene una ayuda del cielo para lograr lo que quiere. Pero bueno,
también a lo que nosotros queremos hay que ayudarlo, porque si nos quedamos quietos es como que no ayudamos. Esto no es una crítica ni estoy juzgando. Solamente estoy diciendo que al universo hay que ayudarlo y esto vale para absolutamente todos nosotros. Eh, pero bueno, evidentemente no está pasando su mejor momento ella. Hay cosas que la están afectando mucho, la afectaron mucho. Pero es como que siempre le sale esa protección de la estrella. No es la primera vez que le salió esto. Yo no sé si ella tiene un proyecto de trabajo que se le puede venir abajo, ¿eh? Porque hay como una especie de desorientación, de caos. Sí, también hay un triunfo de alguna prueba, pero con algún tipo de desequilibrio. Y también me habla de una ruptura de, puede ser de su matrimonio, ¿no? A ver, después tenemos la torre con la sacerdotisa. Acá aprendió a ser un poco más prudente por tantos golpes que recibió, pero también habla de una persona o un amor que la puede sacar de su tristeza. Y acá entramos en las discusiones otra vez puede ser, con una amiga, con una madre, con una hermana. Y otra vez contactos poco favorables con entornos, limitaciones, perdón, en los intercambios. Me refiero que, a ver, puede ser que se le caiga algún proyecto, sí, y que tenga algún tipo de limitación, sí, pero bueno, puede ser por algún tema familiar, evidentemente, porque esto es lo que está marcando. Bueno, pero igualmente ella no es que no tenga los caminos abiertos y se va a quedar ahí, ella va por el mundo, ¿eh? Ella va por expandirse, va por el mundo, porque es una mujer muy persistente, o sea, tiene muchos golpes, honestamente encima esta chica, por ser tan joven demasiados golpes. Pero igualmente estos golpes la ayudaron a ser más fuerte, aunque ella en este momento no esté bien, se va a levantar. Pero la verdad que para ser tan jovencita, demasiado. Porque ella es una mujer con mucho empuje, ¿eh? Es muy persistente. Bueno, y acá hay una relación que sí, evidentemente que continúa, ya sea afectiva o ya sea algún tipo de sociedad. Y que el 2 de bastos ahí con el mago tiene toda la intención de ponerse en marcha. Ella va a persistir con lo que tiene entre manos. Y tiene la intención, obviamente, de solucionar las cosas. Bueno, a ver si me largas el tema. Acá los anteojitos, nenita. Perdón, que no, te voy a bajar. Basta. Bueno, me está rompiendo todo. Basta, basta, basta. Bueno, vamos a ver ella. Hoy, cómo está ella hoy en general. Vamos a buscarla. Vamos a buscar, a ver la salud, porque la verdad es que a veces me da la sensación de que tiene el peso del mundo sobre los hombros ella, con todo. Con la familia, con el marido, con absolutamente todo. Y la verdad que es demasiado para una sola persona, aunque sea fuerte, ¿no? Es demasiado. Parece que tiene,
Yo no sé si tiene problemas en el estómago ella, o puede ser nervioso también. O, no, o está comiendo mal. Puede ser por el trabajo también. Bueno, acá nos habla también una relación secreta, pero también ese secreto puede llegar a finalizar. Bueno, lo que pasa es que hay muchos chismes, muchas cosas que salen de ella a la luz, no a la luz, a internet, que la verdad no son reales. No son reales. Yo acá, la verdad que a futuro, muy lejano, pareciera ser. Yo pregunté por salud, pero pareciera ser como que va a tener parece un compromiso. Yo no sé si hay hasta casamiento, pero parece un compromiso. Pero bueno, esto ya es a futuro. Yo lo que digo es que ella, para mí, tiene problemas de estómago hoy, por ahí por nervios, y que está comiendo, yo no sé si está flaca o no, extremadamente, por ahí poco o mal. Porque la verdad que todos estos días que estoy totalmente desactualizada de todo. Yo honestamente creo que con Jan hay un compromiso. Yo sé que hay gente que dice que están casados. A mí nunca me salió, pero yo acá esto, no sé, es probable. O sea, o sea, honestamente, yo nunca, jamás me salió así. Pero no lo puedo aseverar porque realmente no lo sé, pero acá tampoco pregunté eso, yo pregunté cómo estaban con él y acá pues, como que parecían como que estuvieran juntos, qué sé yo. No voy a aseverar una cosa semejante porque honestamente no lo sé. Pero ya es la segunda vez que me sale. Tal vez si es así se puede llegar a blanquear a futuro. Yo pregunto si hoy por hoy hay comunicación. A ver, no es que no haya comunicación, es que ella está, en este momento está atravesando problemas, sí. De hecho, la templanza es la carta que rige la comunicación. Pero por ahí no están tan juntos como quisieran estar. Puede ser que haya algún pequeño problema entre ellos, haya algún tipo de problema ahora entre ellos, sí. Es probable que haya algún problema.
entre ellos. No voy a decir que no, voy a preguntar otra vez. Vivienda, estoy grabando, hija. Está acá tu perro. A ver. Yo digo que que hay comunicación. Hay. El tema es que por ahí hay una lejanía. No se estarían pudiendo encontrar en este momento. Y ella otra vez me sale con la luna. Yo a ella la veo como a veces media, sí veo que tiene problemas, pero la veo media dudosa. Puede ser que le lleguen noticias sobre, sobre él o alguien le meta algo en la cabeza y ella empiece a dudar de Jan. Bueno, a ver si ella se va a divorciar. Como que por ahora... Sí, se va a divorciar. Se va a divorciar, pero, bueno, hay como muchos palos en la rueda. Yo a veces pienso que hasta está divorciada y nosotros no sabemos. Porque muchas veces me cuentan la historia previa también. Entonces, yo digo que tal vez si no está en eso, o ya lo hizo, pero todavía no nos enteramos. Me llama un poco la atención, voy a volver a preguntar lo de Jan y ella. Sí veo un poco de distancia. Como cosas que alguien le pudo haber dicho de él o que a ella no le hayan gustado. A ver. Distancia física, sí hay. Bueno, acá otra vez las dudas. Comunicación va a haber, si se va a aclarar un problema, los enamorados. Sí, yo creo que se van a aclarar los problemas acá. Sí, de acá sobre todo me sale el carro, que se van a volver a ver, sí. El carro, la rueda, la estrella y él. Sí. Acá, hoy por hoy, el tema es hoy. Acá hay algo que a ella no le gustó o algo le dijeron que ella está dudando de él. Pero sí va a haber comunicación y sí se van a volver a ver, aunque haya un poco de distancia física en este momento. Otra de las preguntas, me había olvidado.
bueno, si pasó el cumpleaños con ella, y no, no. Comunicación, sí hubo, pero no pasó, para mí no pasó el cumpleaños. Y acá lo muestra. Pero tal vez, ojo, que no es la intención por ahí era ir. El tema es que por ahí, por algún motivo, no pudo ir. Por lo menos ese día, ¿eh? Tal vez al otro día ya se han visto. O sea, otra vez la estrella. Bueno, yo lo que digo, que comunicación va a haber, que por redes sociales hubo comunicación. Pudo haber habido una discusión, pero ella extraña a su persona del pasado. Si tiene algún tipo de dudas, yo no voy a decir que no. A ver. Puede ser que esté también cansada de algún tipo de situación que no se termina de aclarar. Una situación puede ser de trabajo, con alguna persona que no se termina de aclarar. Pero, bueno, esto es cuestión de tiempo. Acá yo creo que ellos sí van a estar juntos, o sea, por lo menos hay amor entre ellos, sí, esto es totalmente. Esto es una mujer empoderada, que está bien, que bien económicamente. Acá hay amor entre ellos. De hecho, acá me lo está mostrando. Me está mostrando que, bueno, puede, a ver, que va a tener contratos, que tiene contratos, sí, que por ahí se va a tener que movilizar a otro lugar para, no sé, para una próxima grabación, puede ser. Obviamente acá hubieron discusiones a nivel sentimental. Puede ser que estas discusiones hayan sido generadas por otras personas, por terceras personas que están en el entorno de ellos dos. Y es como que es un golpe más a la confianza de ella. Yo no estoy diciendo que él haya hecho nada porque realmente todavía no tire para él, pero sí como que me vuelven a remarcar como que hay muchos factores externos que están jodiendo a esta pareja, muchos factores externos. Y es como que la dejan bloqueada. ¿Que se va a terminar ese bloqueo? Sí, se va a terminar. Se va a terminar. Bueno, acá también hay cuestiones familiares. Está muy marcado. Y sí veo proyectos, trabajos. Puede ser que haya cuestiones familiares también con el tema de algún proyecto donde yo tenga que ir. Pero también mucho problema acá en su entorno. Con cuestiones de trabajo y de firmas de contrato. Igualmente acá mensajes y ella va a defender su postura, la va a defender, sí señores. Y la otra pregunta que quería hacer, que me habían preguntado,
lo que digo es que la mamá, y lo voy a tirar con las mayores, que la mamá de Demet por ahí puso esa foto poco feliz con Ogusan, no porque ella quisiera, sino como que fue un pedido de alguien. Digamos que sí, yo diría que fue un pedido que tuvo. Un pedido que tuvo y puede ser de, yo no sé, a ver, puede haber sido de casi político, diría yo, pero de una parte, yo no sé si fue su hija, su yerno, alguien le pidió que ponga esa foto, o sus dos yernos, mejor dicho. Bueno, y para terminar, que se hizo bastante largo y estoy bastante, digamos, sin saber qué es lo que pasó, que todo este tiempo. Después me pueden dejar las preguntas que quieren que haga, pero ya son preguntas sueltas para otro video. Y el de Jan lo voy a hacer en un ratito. Digamos que están las cosas bastante convulsionadas por ahora. Yo confío que ella va a saber salir. Pero bueno, hay veces que, por más que uno quiera apurar los tiempos, ya no se puede. Bueno, ahora sí pedimos. Intuición. Bueno, es lo que estaba media cortada de intuición. Por ella es una persona muy intuitiva, Yo no sé si no raya en la casi evidencia ella, pero es muy intuitiva. Esta es la carta. Déjate guiar por tu intuición, escucha tu voz interior. Tus ideas intuitivas acerca del tema son correctas. Eso que estás pensando, eso que estás sintiendo no te está engañando, es cierto. Puedes atender esa corazonada y tomar decisiones acordes a esa certeza interior. No necesitas contrastarlo ni verlo porque toda la sabiduría está en tu corazón. Estás sintiendo y pensando lo correcto acerca del tema. Aunque sea algo difícil de creer, algo que desafía la lógica racional, algo que es injusto o inesperado. Tus ideas intuitivas son correctas
y ya puedes actuar en consecuencia, alejarte o decidir quedarte. Actúa acorde a esta información que viene de tu corazón. Bueno, yo sé que a veces muchas bolas no le dan a estos consejos de la voz del ser, pero la verdad que son lindos consejos, son mensajes canalizados y creo que siempre son muy certeros. Así que sería lindo escucharlos y entenderlos. Bueno, chicas, les vuelvo a repetir, si tienen preguntas me las van dejando, que yo las voy anotando y después las hago ni bien pueda. Ahora vamos a hacer el de Jan. Un besito.